Que el Señor les bendiga nuevamente en esta tarde, Iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés. Le damos la bienvenida una vez más, dándole gracias al Señor por permitirnos nuevamente poder estar juntos, como dice la palabra, en armonía. Gloria a Dios, en unidad, en un mismo sentir. Gloria a Jesús en esta tarde de glorificar y alabar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y pues así, con ese agradecimiento, lo voy a invitar a abrir la palabra del Señor a Isaías capítulo 1, verso 18. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Isaías capítulo 1, verso 18. Cuando lo tenga me indica con un amén. Poderoso Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Jesús. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde, Dios mío, por tu misericordia, Padre, por permitirnos nuevamente poder estar aquí, Dios de la gloria, unidos, Señor, aleluya, en armonía, como dice tu palabra, porque ahí es donde tú envías bendición y vida eterna. Padre, gracias, Dios mío. En esta hora, bendito Rey, Padre, yo presento, Dios, el mensaje de tu palabra, bendito Dios, rogándote, Dios, que tú prepares la mente y el corazón del oyente, bendito Dios, aleluya, y que tu Espíritu Santo se mueva, Dios mío, que tu Espíritu Santo ministre, bendito Rey, Padre, los corazones, Dios mío, sean quebrantados, sean compungidos, bendito Dios, aleluya, Padre, que tú prepares nuestra mente, Dios, para recibir lo que tú tengas en esta hora, Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, rogándote en esta hora, Padre, que usted limpie los aires, Señor, que usted derribe toda fortaleza del enemigo, Padre, que todo lo que se levanta en contra para perturbar, Dios mío, sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Oh Dios mío, Padre Santo, yo me pongo en tus manos, Dios de la gloria, glorifícate tú, Padre, toma el lugar que te corresponde, bendito Dios, y haz la obra, Padre, haz la obra, Señor, haz la obra, porque solo a ti te pertenece, Dios mío, el poder hacerla, Dios de la gloria, la palabra, Señor, la palabra es predicada, Dios mío, pero el que cumple el propósito de la palabra eres tú, bendito Dios. Glorifícate en esta tarde, glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te doy toda la honra y toda la gloria y toda la adoración a ti, porque tú eres digno, Dios, y tú eres merecedor de ella, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te doy gracias y estoy en tus manos, Dios. Glorifícate como tú quieras hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, gracias, Dios, gracias. Aleluya. Puede tomar su lugar, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. En esta tarde quiero hablarle de un tema, gloria a Jesús, que si nosotros nos ponemos a analizar la vida del pueblo de Dios durante todo lo que fue en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, vemos a Dios vez tras vez dándole oportunidad al pueblo de Dios de un arrepentimiento. Todo el tiempo que el pueblo de Dios se mantuvo apartado, separado de Dios, en rebeldía de alguna forma, en pecado de alguna manera delante de Dios, donde el pecado hacía separación entre Dios y el pueblo, gloria a Dios, Dios siempre trajo una advertencia y Dios siempre trajo oportunidad para que el pueblo pudiera venir a un arrepentimiento, gloria a Jesús. Él siempre estuvo dispuesto a dar esa misericordia, a tener esa misericordia. Dios nunca quiso la destrucción de su propio pueblo. Dios nunca quiso traer una destrucción sobre su pueblo o que el pueblo fuese destruido de alguna manera por el enemigo o por los juicios que venían permitidos de parte de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, todo lo que Dios
quería era que su pueblo viniera en un arrepentimiento. Todo el tiempo de la peregrinación del pueblo de Dios durante el Éxodo, hasta que entraron en la tierra prometida, después que entraron a la tierra prometida, yo digo que hasta el tiempo de que se terminó el Nuevo Testamento, Dios siempre tuvo misericordia del pueblo. Dios siempre dio oportunidades al pueblo para un arrepentimiento. Todo lo que el pueblo tenía que hacer era arrepentirse de su pecado, gloria a Jesús, de su rebeldía. Y al igual que en aquel tiempo, el perdón y la misericordia de Dios todavía está para el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy, esa misma misericordia que se movía sobre el pueblo de Dios a causa del amor que Dios tenía por aquel pueblo, a causa de la gracia que Dios tenía, esa misericordia siempre dio una oportunidad y había cobertura de parte de Dios cuando el pueblo se arrepentía. ¿Qué le quiero decir? Que en este tiempo Dios sigue dando esa oportunidad. Y precisamente es el tema para el mensaje del día de hoy. Oportunidades de Dios. Gloria a Jesús. En este versículo que estábamos leyendo como base, en el verso 18 de Isaías capítulo 1, si usted se pone a analizar la vida del pueblo de Dios en el capítulo 1 de Isaías, el pueblo de Dios estaba apartado del Señor. Se habían vuelto rebeldes, había iniquidad en el pueblo de Dios, hacían obras abominables delante del Señor, había rebeldía, había pecado delante de Dios. Entonces esto hacía separación entre el pueblo y Dios, gloria a Jesús. Pero vemos cómo Dios les empieza a traer una palabra, gloria a Dios, en el verso 18, diciéndole al pueblo de Dios como una oportunidad que el Señor les estaba tratando de dar. Les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Gloria a Jesús, como Dios les hace un llamado a un arrepentimiento. Dios le está dando una nueva oportunidad a este pueblo que se le había vuelto una costumbre o se le había vuelto un hábito volverse en rebeldía delante del Señor. El Dios les hace un llamado y les dice: quita toda obra de iniquidad de entre vosotros que está delante de mí. Límpiate, deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien, busca la justicia, ayuda al necesitado. Vemos todas las palabras que Dios le empieza a hablar al pueblo, verso 16, verso 17. Dios allá buscando en el pueblo de Dios, en el corazón del pueblo de Dios, algo que lo llevara a un quebrantamiento, que lo llevara a un arrepentimiento. Y en el verso 18 vemos cómo Dios le está diciendo: ven luego, ven, preséntate delante de mí. No tienes que ir con un sacerdote, no tienes que ir, hablando en el tiempo actual, no tienes que ir con tu pastor y confesarle tu situación. Ven delante de mí, ven. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mira, si tus pecados fueren como la grana está hablando de un color muy marcado. La grana, vamos a hablar de que era un color rojo, tan fuerte, tan difícil, que si una mancha se ponía vamos a hablar de una tela blanca con una mancha de ese color, era muy resaltado el color, era muy notable el pecado que había en la vida del pueblo. Pero Dios le dice: si aún así de intenso está tu pecado, aún así, si tú vienes delante de mí, te pones a cuenta conmigo, yo voy a hacer que tu pecado sea como la blanca, dice aquí la palabra, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Dios: no importa qué nivel de pecado estés viviendo, no importa qué tan profundo hayas caído, no importa qué tan rebelde estés en mi contra, no importa qué tan apartado estés de mi presencia, pero si tú te arrepientes, si tú vienes y te pones a cuenta conmigo, yo voy a borrar tu pecado, lo voy a limpiar. Y dice que ese pecado que era rojo como la grana, dice que serán emblanquecidos como la nieve, blanco. Dios estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad al pueblo, gloria a Jesús. Dice: y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, gloria a Jesús. Entonces ahí estaba hablándole Dios al pueblo de Israel, que tenía
que venir a un arrepentimiento. Dios estaba dispuesto nuevamente a darle esa oportunidad. Por eso el tema de hoy es oportunidades de Dios. Gloria a Jesús. Sabe que hay situaciones en la vida de la iglesia en el tiempo de hoy donde la persona o el creyente, el seguidor de Cristo, el que se dice que somos cristianos, el que se llama pueblo de Dios, han pecado de tal manera que a veces se sienten indignos de acercarse delante de Dios y poder volver a tener una comunión con el Señor. Pero todo lo que Dios está pidiendo es que te pongas a cuentas. Amén. Todo lo que Dios está requiriendo de la persona es que tú vengas delante de Él. Él conoce el corazón de todos. Amén. Para Él nada hay oculto. Tú podrás engañar al hermano, tú podrás engañar a la hermana, podrás engañar al profeta, podrás engañar al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén. Dios conoce lo más profundo del ser humano, Dios lo conoce. Lo más escondido, Dios lo conoce. Entonces, cuando uno se refiere a hombres, está hablando de la humanidad, hombres y mujeres, la palabra se refiere a hombre. Cuando el hombre o el ser humano hay en su vida un pecado oculto, es como que levantan una barrera de culpabilidad y no pueden acercarse delante del Señor porque se sienten tan indignos, tan faltos de que piensan que Dios no va a tener esa misericordia de ellos. Pero Dios está diciendo, no importa cómo esté tu vida, no importa qué tan grave haya sido tu pecado, aunque pecado grande y pecado chiquito, el pecado delante del Señor, pero Dios está comparando la grana y el carmesí como los pecados más terribles que se pueden hacer delante del Señor. Los pecados más abominables que se pueden hacer delante del Señor. Aún así Dios estaba dispuesto a limpiar la vida de su pueblo. Gloria a Jesús. Entonces, le decía que hay veces que el corazón del ser humano está tan lleno de culpa, se sienten tan culpables por el pecado que se ha cometido, que piensan que Dios no tiene misericordia de ellos, que no son dignos de acercarse nuevamente delante del Señor. Pero yo quiero llevarlo a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan capítulo 1, verso 8 y verso 9. Porque sabe, aunque usted exhorte a la iglesia y aunque usted le dé una palabra, va a haber gente que va a decir, bueno, es que esa palabra no era para mí. Yo no estoy cometiendo ningún tipo de pecado. Gloria a Jesús. A veces nos cuesta reconocer nuestra condición delante de Dios. Nos cuesta reconocer que realmente hemos pecado delante de Dios. Y le voy a leer lo que dice en Primera de Juan capítulo 1, verso 8 y verso 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Nosotros, mira, en el primer versículo que yo le leí, ahí Dios estaba hablándole al pueblo de Israel, mira, acércate, ven, ponte a cuentas conmigo. Y si tus pecados fueran como la grana o como el carmesí, yo los voy a limpiar, los voy a perdonar, voy a tener misericordia, les voy a dar una nueva oportunidad. Pero desgraciadamente o tristemente, aunque la persona misma sepa que está cometiendo algún tipo de pecado, se les hace tan difícil reconocer la condición en la que se está viviendo. Y dice la palabra que si nosotros como seres humanos decimos que no tenemos ningún tipo de pecado, que nuestra vida está tan limpia delante del Señor, que no hay ningún tipo de pecado, dice que somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. ¿Por qué no podemos reconocer que nos hemos equivocado? ¿Por qué no podemos reconocer que estamos viviendo de una manera que ofende a Dios? ¿Por qué la iglesia de hoy se le hace más fácil seguir el camino y seguir todas las cosas que se están viviendo allá afuera en el mundo, pero venir delante de Dios y reconocer que se han equivocado? Mucha gente no está dispuesta a hacerlo. No está dispuesta a hacerlo. Yo escuchaba a alguien, no voy a decir nombres, para que no haya ningún tipo de ofensa, que en cierta forma yo entiendo lo que esa persona dijo. La persona dijo que ahorita en este tiempo la iglesia estaba predicando mucho odio y mucho resentimiento desde los púlpitos.
yo entiendo que se tiene que predicar con más amor a las almas, que se tiene que hablar del amor de Dios, que como la gente inconversa va a venir a los pies de Cristo si le estás hablando con tanto resentimiento de los púlpitos. Y eso yo lo entiendo, no puedes hablar con rencor, no puedes hablar con odio, no puedes hablar de una manera que la gente lo tome como que no merecen la misericordia de Dios. No es eso lo que se quiere transmitir de un púlpito. Pero yo hablando con una persona, yo le comentaba de esto. Digo, yo entiendo que cuando en una iglesia hay visitantes nuevos, o hay personas inconversas, o que están recién convertidos, el que está usando el púlpito tiene que tener sabiduría para transmitir un mensaje. Pero ¿qué cuando la iglesia ya tiene 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y todavía requieren que en vez de un alimento sólido todavía quieren leche? Dice la palabra, debiendo haber sido ya maestros, todavía es necesario que se les dé la leche espiritual, que todavía comiencen con los principios de la Biblia, con el amor de Dios, que Dios te ama, que Dios tiene misericordia, pero ya tienes 20 años escuchando la palabra, donde realmente ya tienes que escuchar o tener en cuenta que el alimento que se te da tiene que ser un alimento sólido. Tiene que haber un alimento sólido. Entonces, lo que yo entendí cuando esta persona estaba hablando de eso, yo dije, a la iglesia se le ha predicado tanto del amor de Dios, que Dios es amor, que Dios tiene misericordia, y es una realidad porque la palabra así lo dice, pero también habla de que si tú no te arrepientes hay una condenación eterna, y eso la iglesia no lo quiere predicar. También habla de que el pecador, el adúltero, el fornicario, el hechicero, el que practica mentira, el borracho, y da un sinfín de pecados que vive la gente, pero también ahí dice que no heredarán el reino de los cielos. Pero la iglesia quiere que se le hable nada más del amor que habla la palabra que Dios tiene por la humanidad. Y sí tenemos que hablar del amor de Dios, pero se llega un tiempo donde la iglesia tiene que escuchar algo más que el amor de Dios. La iglesia tiene que crecer espiritualmente, y no lo va a hacer mientras se le siga dando esa leche de bebé, ese alimento de niño, ese alimento que no lo lleva a un crecimiento. Si usted, mire, es bien fácil, si usted tiene un bebé, hasta cierta edad usted le va a dar leche. Pero llega el momento que usted empieza a combinarle leche con alimento sólido. Si usted cría un niño hasta los 10 años con pura leche, ese niño no se va a criar, no va a crecer, no se le van a desarrollar sus huesos, no va a haber un crecimiento, no va a haber madurez en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque le hizo falta el alimento sólido. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia quiere pura leche, puro suave, puro amor, puro dulce. Pero ¿qué del alimento sólido que te confronta, que te lleva a un crecimiento, que te lleva a ir más allá, que simplemente entender o querer recibir nada más lo que es amor de Dios? Pero también Dios tiene disciplina. También Dios tiene, dice la palabra, que el que Dios recibe por hijo, lo disciplina, lo azota, dice la palabra. Entonces nosotros no queremos que nos hablen de eso. La iglesia no quiere que se le hable de pecado, no quiere que se le hable de infierno, de condenación. Quieren puro cielo, puro paraíso, y que Dios te va a bendecir y que Dios saque. Pero ¿qué cuando hay pecado en la iglesia y la iglesia no se le está confrontando? No se le está hablando de que tienes que arrepentirte. Dios quiere darte una oportunidad, pero tiene que haber un arrepentimiento. Gloria a Jesús. Dice en el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, no tienes que ir con un cura de la iglesia, no tienes que ir con tu pastor, no tienes que ir con la hermana, con el hermano, no. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, porque mira lo que sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda esa maldad. Eso ningún hombre lo puede hacer. Yo puedo ir yo puedo ir con mi pastor y decirle, hermano, ¿sabe qué? Estoy pasando por esta situación, caí en este pecado, ayúdeme. El hermano tal vez me pueda dar un consejo y pueda orar por mí, pero nunca el hermano va a poder limpiar ese pecado que yo estoy cometiendo, nunca va a poder perdonarme a mí ese pecado que yo estoy cometiendo. Entonces yo tengo que ir delante del Señor y confesar ese pecado, porque Él es el único
que puede perdonar y que puede limpiar el corazón de esa maldad. Gloria a Jesús. Entonces, solamente tenemos que reconocer, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Si nosotros decimos, no, es que yo no tengo pecado, nos hacemos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer cuando hemos pecado y buscar el perdón de Dios, buscar que Dios santifique nuestra vida, buscar un acercamiento y tratar de soltar esa carga de pecado, que el peso del pecado que nos trae, que viene a la vida del creyente. ¿Sabe usted que a veces, no a veces, yo digo que debe ser siempre, pero cada quien en su experiencia, yo digo que cuando el creyente ha cometido un tipo de pecado donde ha habido un distanciamiento hacia Dios, empieza a venir una carga. Empieza a venir una carga, y aunque tú quieras correr en la carrera cristiana, es tanta la carga. Por eso dice Pablo, despojaos de toda carga y del pecado que nos asedia. O sea, despójate de esa carga, déjala en las manos del Señor. Pero tienes que venir, reconocer y arrepentirte delante del Señor y tratar, luchar, pelear por no volver a caer en el mismo pecado, ni en ningún tipo de pecado. Por no volver a caer en ese pecado. Gloria a Jesús. Y muchos, como decía hace un momento, muchos ya no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque sienten la culpabilidad. Se sienten culpables. Se sienten que ya no son dignos de ir a acercarse delante del Señor y pedirle perdón y arrepentirse. Pero Dios está dando oportunidad todavía. Dios todavía puede tener esa misericordia. Mientras nosotros tengamos vida sobre la tierra, Dios puede tener misericordia, pero no esperemos que venga juicio para después arrepentirnos. Debemos de mantener esa fidelidad para que podamos recibir ese perdón que Dios nos está dando. Gracias, y aprovechar la oportunidad de Dios. Lo voy a llevar al Salmo 32. Lo voy a estar moviendo un poco sobre la palabra, para que podamos entender cómo Dios habla a través de la palabra. El Salmo 32, gloria a Jesús. Verso 3 y verso 5, al verso 5. Amén. Y a lo mejor van a decir, bueno, es que los siervos de Dios no pecan, o yo porque... No, la palabra habla de grandes ejemplos, de hombres de Dios, de grandes hombres de Dios, de grandes hombres de fe, que también cometieron pecado, pero que también Dios tuvo misericordia de ellos. Dice en el capítulo 32 de Salmos, verso 3 al verso 5, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. Nosotros conocemos la vida, lo que pasó en la vida de David, del rey David, cuando pecó con aquella mujer, la mujer de Urías, cuando cayó en ese adulterio de desear la mujer del prójimo, de tener esa relación ilícita delante del Señor. Pero él guardó ese pecado dentro de él. O sea, no lo confesó hasta que Dios envió al profeta para declararle su pecado. Entonces fue cuando él vino arrepentido y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es lo que yo le decía. Cuando hay un pecado que está ahí en la vida de la persona y ese pecado está sin confesarse delante de Dios, aunque Dios lo conoce, pero está sin confesarse, ese pecado trae carga, trae opresión, empieza la persona a morirse espiritualmente. Dice David que mientras él cayó ese pecado que había en la vida de él, dice, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando hay un pecado que está oculto ahí en la vida de la persona? Dios te va a empezar a inquietar y te va a empezar a poner una inquietud. Te va a empezar a poner inquietud hasta que tú ya no soportes la carga de ese pecado y tengas que ir delante de él y confesarlo, porque eso es lo que hace Dios, provocar arrepentimiento, dar oportunidades para que se arrepienta la persona. Cuando David dice que declaró su pecado y no encubrió su iniquidad delante de Dios, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová,
O sea, él confesó su pecado. Después de que Dios lo había confrontado por medio del profeta, dice que él confesó sus transgresiones a Jehová y Jehová lo perdonó toda la maldad y todo el pecado que él había cometido. Dios lo perdonó, Dios lo restauró. David aprovechó, aunque fue confrontado fuerte por aquel profeta, poniéndole como una parábola a aquel profeta, y fue confrontado con su pecado. Fue fuerte el confrontamiento que Dios hizo a David, pero a través de eso él logró esa oportunidad que Dios le estaba haciendo, porque cuando Dios confronta el pecado que hay en la vida de la persona, no es para destruirlo, es para provocar arrepentimiento, es para que la persona pueda reflexionar de qué manera está viviendo y pueda venir a un arrepentimiento y aprovechar la oportunidad de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, no encubrir ese pecado. Cuando hay un pecado en la vida de la persona, no encubrirlo delante de Dios. Eso trae muerte espiritual, trae carga. Dice que David describió el dolor y la angustia que él sintió mientras guardaba en secreto el pecado que él había cometido. El ocultar pecado trae dolor, trae juicio, se pierde la paz, pero sobre todo, aparte de que tú pierdes la paz, pierdes el gozo, pierdes la comunión con Dios. Aparte se pierde la comunión con Dios cuando la persona trata por sí mismo de luchar contra aquel pecado se va a enseñorear. Se va a enseñorear de la persona mientras la persona no venga delante de Dios y venga en un arrepentimiento. El pecado se va a enseñorear de esa persona y por sí mismo no va a poder vencer. Va a ser imposible que esa persona venza en sus propias fuerzas la fuerza del pecado. Gloria a Jesús. Lo voy a mover a Proverbios 28. Proverbios 28, lo voy a llevar ahí. Proverbios 28, 13. Nada más un solo versículo. Proverbios 28, 13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará. No está hablando financieramente, está hablando espiritualmente. Amén. Está hablando de una vida espiritual. No va a estar, no va a haber un crecimiento espiritual, no va a haber una madurez, no va a poder seguir avanzando, no va a poder seguir prosperando en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque está encubriendo ese pecado. Dice más: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros tratamos de encubrir ese pecado, va a ser se va a provocar como un estancamiento en la vida espiritual de la persona. Y ese estancamiento, usted sabe, cuando hay un lago, cuando hay un charco, una presa, no sé cómo le llamen, que se empieza a secar, o un río que no está corriendo y que ya empieza a un agua estancada, empieza a oler feo, pero aparte todo lo que hay ahí pierde vida, empieza a morir todo lo que hay ahí. Entonces eso es lo que hace el pecado, empieza a estancar la vida espiritual y todo lo que Dios había hecho contigo, todo lo que el Espíritu Santo estaba edificando en tu vida empieza a morir. La vida espiritual empieza a morir cuando se produce estancamiento por causa del pecado. Gloria a Jesús. Entonces nosotros podemos aparentar que todo está bien delante de Dios, pero Él conoce lo más profundo del ser humano. No vamos a alcanzar madurez ni un crecimiento mientras se mantenga oculto el pecado y no se renuncia a él. Y cualquier tipo de pecado, no es un pecado específico, cualquier tipo de pecado que estemos encubriendo, eso va a producir muerte espiritual. Gloria a Jesús. Lo quiero llevar también ahora a Isaías, capítulo 29. Isaías capítulo 29. Sé que estoy avanzando un poco rápido, pero vamos ahí. Verso 3. Como le decía, nosotros podemos aparentar que todo está bien. Podemos venir a la iglesia, podemos adorar al Señor, podemos gozarnos, podemos cantar, no sé. Podemos aparentar que realmente todo está bien delante del Señor. Pero mira lo que dice aquí. Verso 13, capítulo 29 de Isaías, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honra,
y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El pueblo de Dios en este pasaje de la palabra también estaba de la misma condición. Había una ceguera espiritual. Estaban tratando de ir, o sea, iban al templo, rendían adoración, adoraban y todo aparentaba, o sea, todo lo hacían como un rito, como una costumbre. ¿Sabe que hay gente que se acostumbra a venir a la iglesia y cantar y levantar las manos y decir gloria a Dios y aleluya y decir amén? Pero todo es como una costumbre, se hace como una costumbre. El pueblo de Dios estaba apartado de Dios realmente, pero habían aprendido a adorar a Dios. Habían aprendido a ir al templo, habían aprendido a hacer sacrificio, habían aprendido todos los ritos que se hacían, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Dios? Este pueblo se acerca a mí con su boca, o sea, hablándole, tal vez le daban adoración con sus palabras, con sus cánticos. Dice, con sus labios me honra. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Estaban apartados, estaban separados. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? Sabe que en este tiempo la iglesia ha aprendido un mecanismo. La iglesia ha aprendido un mecanismo. Al estar dentro de la iglesia, me tengo que vestir de cierta manera. Gloria a Dios. Pero ¿cómo andamos afuera? A veces venimos a la iglesia bien presentables, que si tú te miras en un espejo y dices, wow, yo sé que al Señor le va a agradar como yo me estoy vistiendo. Pero ¿qué dice el testimonio de nosotros allá afuera? ¿Cómo nos estamos vistiendo allá afuera? ¿Qué testimonio estamos dando de los inconversos o de las demás iglesias? ¿Cómo estamos viéndonos allá afuera? Mi comportamiento en la iglesia tiene que ser el mejor. Pero ¿cómo estoy allá afuera? ¿Cómo es mi comportamiento allá afuera? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo de mí? ¿Qué dicen mis compañeras de trabajo de mí? ¿Qué dicen mis vecinos? ¿Qué dice mi tía? ¿Qué dice mi primo? ¿Qué dice aquel familiar? ¿Qué dicen de mí, de mi comportamiento allá afuera? Por eso le digo que la iglesia ha aprendido un mecanismo. En la iglesia soy el mejor, pero sabe que esto no es lo que Dios toma en cuenta, sino cómo estamos allá afuera. Amén. ¿Cómo somos allá? Amén. En lo íntimo, allá en nuestro hogar, allá donde nadie nos ve, donde nadie está ahí con nosotros entre ese cuarto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es mi comportamiento donde pensamos que Dios no nos está Amén. Viendo? Aleluya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el comportamiento de la iglesia? Gloria a Jesús. ¿Solo dentro de la iglesia tengo que tener ese comportamiento? No. Así como te portas aquí en la iglesia, así tiene que estar tu testimonio allá afuera. De la misma manera. Gloria a Jesús. Tengo que parecer un verdadero creyente. O sea, la iglesia me ve y dice, wow, ese hermano, esa hermana es bien espiritual. Pero ¿qué? ¿A usted no le ha pasado que usted se ha encontrado personas y las oye hablando como cualquier persona inconversa? Con palabrotas y con dicen y otras cosas, haciendo cosas que no deben de hacer, y luego al final te vienes dando cuenta que eran cristianos. Entonces, mi comportamiento tiene que ser el mejor en la iglesia, pero afuera, ¿cómo me veo afuera? En la iglesia parezco un verdadero creyente, pero ¿cómo me veo allá afuera? ¿Cómo me ven los demás allá afuera? ¿Qué dicen de mí los demás allá afuera? Gloria a Dios. En la iglesia yo respeto todas las reglas. Wow. Respeto las reglas de la iglesia. Me sujeto al pastor. Adoro a Dios. Ofrendo. Cumplo con todos los requisitos. Pero ¿cómo está el corazón? Todo esto que yo le estoy hablando, estos son mecanismos que la iglesia ha aprendido a hacer. O sea, es una costumbre. Se ha hecho una costumbre. Se ha hecho un hábito dentro de la iglesia. Es que voy para la iglesia y me voy a vestir de falda larga y de saco y bien presentable, pero en mi casa ¿cómo ando? O cuando yo ando allá afuera ¿cómo ando? Gloria a Jesús. Entonces, hemos aprendido a hacer una iglesia mecánica, de costumbres. La iglesia no puede ser una iglesia de costumbres. La iglesia, el comportamiento que tiene la iglesia dentro del templo, también lo tiene que tener afuera.
No puede ser de dos testimonios. No puede dar un testimonio dentro de la iglesia y tener otro testimonio allá afuera. Por eso Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba al templo, adoraba, o hacían sus ofrendas como las hacían en aquel tiempo, sacrificaban. Iban vestidos con sus ropas adecuadas, pero ¿qué estaban haciendo allá afuera? Adorando ídolos en rebeldía, practicando todo tipo de abominaciones. Y Dios les estaba diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les fue enseñado. Si a ti te enseñaron que tenías que venir, no sé, vestido de una manera decorosa, como mujer, como caballero, la misma situación, porque un hombre también tiene que venir vestido con decoro. No como lo que se anda usando ahorita, que esos pantalones entallados que parece que no trae nada también, igual que la mujer. O con camisas abiertas a mitad de pecho para enseñar no sé qué quieren enseñar. Entonces, la mujer y el hombre han aprendido un mecanismo. Nada más en la iglesia me tengo que ver bien. Allá afuera pues no importa. Allá afuera soy igual que todos. No, eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Se había mezclado con aquellas naciones y estaban practicando lo mismo de aquellas naciones, y Dios estaba viendo eso. Dios estaba viendo su corazón, gloria a Jesús. El corazón estaba apartado de Dios, estaba lejos, estaba distante, estaba rebelde, estaba desobediente, estaba falto de arrepentimiento, solo siguiendo mandamientos que les habían sido impuestos, pero que estaban alejados de Dios. Gloria a Jesús, estaban alejados de Dios. Y Dios estaba hablando aquí con ellos. Dios les estaba hablando. Dios les estaba diciendo: si ustedes no se arrepienten de esta condición, también los voy a traer juicio nuevamente. Pero Dios siempre trae una advertencia antes de enviar un juicio, y Dios da una oportunidad. Gloria a Jesús. ¿Sabe que hay veces que la iglesia se deja llevar por el sentir? Yo no sé si a alguien aquí le ha pasado, pero ¿cuántas veces decimos: bueno, es que mi corazón no me dice que esté mal, yo no siento que esté mal, yo siento que estoy bien delante de Dios, mi corazón me hace sentir que yo estoy bien? ¿Sabe que usted y yo no podemos confiar en el corazón, en el sentir del corazón? No podemos confiar en las emociones del corazón, porque dice la palabra, no podemos confiar en el corazón, en el sentir del corazón, a menos que este corazón esté completamente rendido a Dios. Y aún así, analice lo que le dice su corazón, analícelo. Porque no todo lo que el corazón siente viene de parte de Dios. No todo lo que el corazón siente viene de parte de Dios. Lo voy a llevar a Jeremías 17. Vamos a Jeremías 17 para que usted vea si usted puede confiar en el sentir que hay en su corazón. No siempre se puede confiar en el sentir que hay en el corazón del ser humano. No se puede confiar. Verso 9 y verso 10. Dice la palabra que si el corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sí nos va a reprender, Él sí nos va a exhortar, Él sí nos va a enseñar. Gloria a Jesús. Dice la palabra en el verso 9 del capítulo 17 de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas que pudieran venir para engañarte. Más que cualquier cosa que se levante para venir a engañarte, traer engaño a tu vida. Más engañoso que eso es el corazón. Más engañoso que eso es el corazón. Dice, y perverso. Es perverso. Anida malos sentimientos, anida malas intenciones, anida perversidades en él. Entonces, ¿cómo vas a confiar tú en un corazón que es engañoso y que es perverso más que todas las cosas? Pero hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Y Dios contesta en el verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así que si usted, dígame si usted puede confiar en el sentir de su corazón, si usted puede confiar en sus emociones, gloria a Jesús. Usted no puede confiarse de lo que usted sienta. A veces decimos, no, bueno, hice algo que yo sé que está mal, pero no me siento mal. No siento que pequé.
no siento que esto, no siento que, es que no te puedes dejarse llevar por el sentir. Mira lo que habla la palabra, en cuanto a todo lo que tú hiciste, la palabra tiene una respuesta. Para todo hay una respuesta y no puedo entrar en detalles, pero mire, si usted dijo una mentira y su corazón no le hace sentir mal, la palabra dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Poderoso. Si usted sustrajo algo que no era de usted, la palabra dice que los ladrones no van al reino de los cielos, aunque su corazón no lo haga sentir mal. Tal vez su corazón va a estar tranquilo con lo que usted hizo, pero usted no se puede fiar de su corazón porque su corazón es engañoso, es perverso. Mira, aquí está la palabra. Cualquier acto que usted haya hecho, pregúntese si eso tiene respuesta en la palabra y ahí la va a encontrar. ¿Es pecado que yo haya hecho esto? Me voy a la palabra. Ah, sí, mira, dice que esto está condenado por Dios porque a Dios no le agrada. No espere que su corazón le haga sentir cosas que usted está mal, que usted está bien. El corazón no le va a hacer sentir nada, a menos, como le dije ahorita, que su corazón esté rendido y esté entregado completamente delante del Señor. El Espíritu Santo es el único que le va a hacer sentir si usted está mal o está bien en lo que usted está haciendo. Gloria a Dios. Entonces, para terminar, lo voy a volver nuevamente a Proverbios, capítulo 23. Ya falta poco para terminar. Proverbios capítulo 23. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios está dando. Mire, se va a llegar el tiempo en que usted y yo no vamos a encontrar a Dios en nuestro ruego. Dice la palabra, buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado, llamarle en tanto Él está cercano. Y deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Pero vamos a Proverbios 23, 26. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y si usted continúa leyendo, que le voy a instar a que usted lea el capítulo 23 de Proverbios y usted se va a dar cuenta a qué se está refiriendo Dios ahí. ¿A qué se está refiriendo Dios ahí? Es pecado y es abominación delante del Señor, pero Dios está diciéndole a través de este proverbista, está diciéndole, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu corazón y miren tus ojos por mi camino. No te vayas por un camino que a ti te parece que es bueno. No te vayas por un camino que a tu parecer no ofende a Dios, no tiene ningún agravio. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no por el camino que a ti te parezca que es correcto, no por lo que tú piensas que está bien para ti. Mira por los caminos de Dios y guíate por ahí, guíate por ahí. No dejes que el enemigo trate de sacarte de los propósitos de Dios. El Señor está dando todavía oportunidad. Dios todavía está dando oportunidad. Son oportunidades de Dios. Aún es tiempo, no esperemos que llegue el día en que busquemos a Dios y ya no podamos encontrarlo. No esperemos, gloria a Jesús. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Gracias. Y solamente le voy a decir, aproveche la oportunidad que Dios da. Poderoso. Yo no conozco su vida personal, no conozco su vida íntima, no conozco sus pensamientos, yo no conozco de usted más que lo superficial, pero Dios conoce lo profundo del hombre y dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Gloria a Jesús. Yo solamente te quiero decir, aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. Ven delante de Él y ponte a cuentas, como decía, gloria a Dios, en Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Y el pecado que haya en la vida del ser humano, el pecado que haya en la vida del creyente, Dios lo va a limpiar y Dios va a purificar la vida de esa persona. Que el Señor les bendiga. Voy a estar orando. Gracias.